Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional, City. Muy buenos días, querida familia, que Dios les continúe bendiciendo. Les saluda el pastor Franger Sánchez desde la ciudad de Machala. Y para mí, es un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes de las bondades y de las riquezas que encontramos en la palabra de Dios en este maravilloso día que Él nos ha regalado. El día de hoy vamos a terminar con la temática que hemos venido tratando durante toda la semana, la cual es 5 pautas para cumplir la voluntad de Dios, donde decíamos que esta primera pauta de manera imperativa es el amor. En segundo lugar decíamos que debemos ser luz para aquellos que no pueden ver. En tercer lugar decíamos que necesario es negarnos a nosotros mismos para poder cumplir la voluntad de Dios. Cuarto, no debemos proveer para los deseos de la carne. Y quinto, que es el tema que nos involucra el día de hoy, es huir de la corrupción del mundo. Hemos dicho antes lo que significa pautas, y decíamos que pautas son preceptos a seguir, en este caso, que encontramos en la palabra de Dios para poder cumplir su voluntad. Y el día de hoy quisiera desarrollar este punto, esta pauta, este precepto, basándonos en lo que dice la palabra en la segunda carta universal del apóstol Pedro, en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 hasta el versículo 11. Vamos todos, la palabra de Dios. Recuerde su cuaderno de apuntes, su lápiz, para anotar todas estas cosas que el Señor quiere tratar con nosotros por medio de su palabra. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Lo vamos a leer por partes para poder apreciar esta última pauta que estamos estudiando el día de hoy, cómo el Señor por medio de su palabra quiere que seamos capaces de huir de la corrupción del mundo. Versículo 3 y 4. Dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y familia, esto que dice acá el apóstol Pedro, participantes de la naturaleza divina, no es otra cosa que la voluntad de Dios, habiendo huido, por supuesto, de la corrupción que hay en el mundo. Por eso es que decimos que huir de la corrupción del mundo es un precepto que no podemos dejar pasar por alto si realmente queremos acoplarnos, o como hemos dicho anteriormente, alinearnos a la voluntad de Dios. Y esto de participante de la naturaleza divina es porque Dios nos ha dejado su voluntad plasmada en su palabra, y nosotros tenemos que tener, como dice el apóstol Pedro, el conocimiento de ella para poder entonces saber qué le agrada y qué no le agrada a nuestro Señor. El Señor Jesucristo nos daba su enfoque de la voluntad de Dios, y se refiere mucho a lo que decíamos cuando leíamos en Deuteronomio, que Moisés le daba recomendaciones al pueblo de Israel, habiendo recibido los mandamientos de parte de Dios. Le decía que estos mandamientos son para nuestra bendición, porque lo que Dios quiere realmente por medio de estos preceptos, de estos mandamientos, lo que realmente Dios quiere en su voluntad es bendecirnos. Lo decía el Señor Jesucristo en el Evangelio según San Juan. Acompáñenme a leer el Evangelio según San Juan sin perder segunda de Pedro capítulo 1, porque vamos a volver acá. Evangelio según San Juan capítulo 6,
versículos 38 al 40, dice la palabra del Señor, porque he descendido del cielo, dice el Señor, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que Él me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Fíjense cómo el Señor Jesucristo nos aclara, nos puntualiza que en todos estos mandamientos que encontramos en la palabra del Señor, en toda esta canalización por medio de preceptos, de pautas dadas por el mismo Señor, por el mismo Dios y Padre Celestial, no es con otro propósito, sino de darnos esa vida eterna que nosotros anhelamos, por la que hemos decidido venir a los pies de Cristo. Es en pro de nuestra salvación. Entonces, cuando decimos cumplir la voluntad de Dios, no es algo que vaya en contra, en detrimento de nuestra paz, de nuestra vida, de nuestra tranquilidad. No, es al contrario, va en pro de lo que realmente a nosotros nos importa, nos interesa, que es esa eternidad al lado de nuestro Dios y Creador, nuestro Padre Celestial. Entonces el apóstol Pedro lo decía, que solo huyendo de la corrupción del mundo podríamos llegar a ser partícipes de esta naturaleza divina. Pero lamentablemente muchos cristianos hemos cometido el error que cometen las moscas, que por sus capacidades muchas veces se arriesga al peligro y espera hasta el último momento para huir, lo que en muchas ocasiones les cuesta la vida. Así también a veces nosotros, por los años que tenemos en la vida cristiana, por la experiencia que tenemos en este camino, en esta carrera, muchas veces dejamos que el mundo se acerque demasiado a nosotros, a nuestras vidas, a nuestra familia. Y entonces, esperando el mejor momento para huir, y nos arriesgamos al punto de que corremos peligro y tal vez podemos llegar a un punto de que sea demasiado tarde para huir. El apóstol Pedro nos dice que debemos ser diligentes en esto. Versículo 5 de la lectura que traemos. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. La virtud, según el diccionario de la lengua española, es la capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. Y a su vez, la virtud es sinónimo de fuerza. Y el apóstol Pedro nos está diciendo que debemos añadirle fuerza a nuestra fe. Y esa fuerza la vamos a añadir es por medio de ese conocimiento de la palabra de Dios, de los estatutos de Dios, de esos preceptos que Dios en su palabra nos ha dejado para cumplir. Entonces dice a la fe virtud, pero dice a la virtud conocimiento. Versículo 6. Al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia. A la paciencia piedad. Versículo 7. A la piedad afecto fraternal, y finalmente dice y al afecto fraternal amor. Nuevamente el amor se convierte en el complemento indispensable para poder direccionarnos hacia esa voluntad maravillosa del Padre, la cual ya hemos puntualizado en más de una ocasión, directamente del Padre en el Antiguo Testamento y de nuestro Señor Jesucristo también. Dice el versículo 8, pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, son consejos del apóstol Pedro para que podamos hacer realidad por medio de la fe este cumplimiento de la voluntad de Dios. Versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Habiendo olvidado, en otras palabras, que hemos sido perdonados de nuestros pecados. Si seguimos
permitiendo que el mundo nos siga corrompiendo, nos siga dañando, que siga involucrado en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros negocios. Entonces es como que si ignoráramos que nosotros fuimos perdonados de esos pecados, ya ¿por qué seguir viviendo en ellos? ¿Por qué seguir participando de ellos? Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria y toda la honra por todos los siglos. Gracias al Padre eterno que nos ha dejado su voluntad, que nos ha permitido conocer acerca de ella por medio de su palabra. Solamente a Él tenemos que darle gracias, solamente a Él tenemos que rendirle honor y culto, porque solamente Él lo merece. Familia, pienso que esta semana el Señor ha sido bondadoso con nosotros y nos ha iluminado el entendimiento a través de estas riquezas y estas maravillas que nos hemos encontrado y que usted ha puntualizado allí en su conocimiento, y que ahora podemos defendernos, como dice el apóstol Pedro, con estas herramientas. Como decía el apóstol Pablo también, son armas que nos permiten, armas de luz que nos permiten avanzar y estar seguros de que tenemos esa vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos City.